En la clase de hoy vamos a desarrollar la unidad 2.4. Nosotros nos quedamos hace tiempo ya en la unidad 2.3 y conocimos a los caninos. De hecho, ya tenemos conocidos como son los incisivos superiores e inferiores, los caninos superiores e inferiores, y ahora vamos a estudiar un nuevo grupo dentario que es el de los premolares. Como son 4 y 2 son superiores y 2 inferiores, vamos a conocer primero cómo son los premolares superiores. Vamos a hablar de los premolares superiores. En una siguiente clase vamos a hablar de los premolares inferiores, porque son dientes muy diferentes, tanto los superiores como los inferiores. De hecho, el diente que nosotros vamos a modelar después del canino, y justamente por eso voy a desarrollar la clase de hoy, porque ya hay compañeros que van y están a punto de desarrollar, vamos a modelar anatómicamente en yeso al primer premolar superior. Para poder modelar en yeso a ese diente, primero hay que conocer la parte teórica que corresponde a esa pieza dentaria. La unidad 2.4 habla acerca de los premolares superiores, primero y segundo. Bueno, los premolares ya son dientes que se encuentran en la parte posterior de la cavidad bucal, por lo tanto ya son dientes posteriores. Hasta aquí nosotros estudiamos dientes anteriores, incisivos y caninos. Los premolares son dientes posteriores y en estos dientes nosotros encontramos una nueva cara que hasta ahora no estuvimos estudiando. La cara oclusal quiere decir que a partir de ahora, tanto en los premolares como en los molares, que son los dientes que nos faltan estudiar, vamos a encontrar una cara oclusal, una nueva cara, una cara oclusal. Vamos a ver dientes de 5 caras, 2 caras libres, 2 caras proximales y una cara oclusal. Los premolares forman parte del grupo dentario exclusivo de la dentición permanente, porque recuerden que premolares no hay en la dentición temporaria. Así que no hace falta decir premolares superiores permanentes, porque se entiende que los premolares son permanentes. En este caso, la unidad 2.4 habla del primer y segundo premolar superior. El diente que vamos a desarrollar en principio es el primer premolar superior. El primer premolar superior es el cuarto diente de la arcada dentaria superior a partir de la línea media. Es un diente posterior y el primer diente posterior que nosotros estudiamos desde la línea media. Es un diente que por mesial se relaciona con el canino superior y por distal se relaciona con el segundo premolar superior. El primer premolar superior, y de hecho los premolares, ustedes los ven aquí, ¿verdad? Y los comparan, con por lo menos este primero, con el canino, y se van a dar cuenta que son muy parecidos en el formato de la cara, sobre todo vestibular, con el canino. Pero a priori ustedes ven, porque van a ver en forma individual a esta cara vestibular, y se van a dar cuenta que los caninos son dientes más prominentes, más largos, sobre todo. Vale decir que la forma es muy parecida a la del canino que ya conocimos, pero los premolares son dientes más cortos cérvico-oclusalmente. Son más cortitos a pesar de que tienen una cara vestibular parecida en forma a la cara vestibular del canino superior. El primer premolar superior es un diente cuya corona se forma a partir de la misma cantidad de lóbulos que hasta ahora venimos estudiando. 4 es el número de lóbulos y la distribución es 3 vestibulares y 1 palatino. Expresamente yo les puse aquí 3 bucales, porque este ya es un diente posterior. Y la distribución de los lóbulos es 3 lóbulos bucales o vestibulares, y un lóbulo palatino. La verdad es que tanto incisivos y caninos que estuvimos estudiando tienen este mismo número de lóbulos y esta misma distribución de lóbulos. Aquí no hay diferencia y el premolar no es, por más de que tenga una nueva cara, no es diferente en ese sentido, ni al canino ni a los incisivos. Tiene 4 lóbulos en la corona, 3 se ubican en la cara vestibular o bucal, porque ahora ya podemos utilizar el término bucal, no podemos decir labial, porque recuerden que los dientes posteriores ya tienen una cara bucal o vestibular, y el lóbulo que se encuentra en la cara palatina ya no le llamamos tampoco cuarto lóbulo, porque este lóbulo ya está coronado en oclusal por una cúspide. Es un diente con 4 lóbulos coronarios, 3 bucales y 1 palatino. Así se ve el diente de proximal. El primer premolar superior es, sin embargo, distinto a los dientes que estuvimos estudiando hasta ahora, porque es el primer diente que nosotros vemos cuya porción radicular se presenta con 2 raíces.
una raíz bucal y una raíz palatina. La verdad es que este diente es indistinto. Puede presentar dos raíces, como puede presentar también una raíz, perdón. La mayor parte de casos, en la mayor parte de casos, el primer premolar superior es un diente birradicular. Cuando presenta dos raíces, una raíz se encuentra hacia bucal y la otra raíz se encuentra hacia palatino. Pero también puede ser un diente uniradicular. Hay un gran porcentaje de casos que puede ser birradicular y en menor proporción uniradicular. En todo caso, y atiendan bien esto, es el único premolar que puede presentar dos raíces. Los inferiores no van a presentar dos raíces, les adelanto. Y el segundo, que vamos a ver más adelante, tampoco presenta dos raíces. Es el único premolar que puede presentar dos raíces. Puede ser birradicular o uniradicular en un menor porcentaje de casos. El primer premolar superior es un diente que, como les dije anteriormente, tiene dos caras libres, tiene dos caras proximales y tiene una nueva cara. Una cara que hasta ahora no estuvimos viendo porque este es el primer diente posterior que vamos a estudiar. Tiene una cara oclusal. Los anteriores tienen solamente un borde incisal. El primer premolar superior ya tiene una cara oclusal. Este es un primer premolar superior en condiciones naturales para que ustedes lo vean, porque el día de mañana ustedes tienen que hacer reconocimiento de piezas dentarias. No es lo mismo estudiar un diente desde el punto de vista del dibujo y verlo en condiciones reales. Conste que esta imagen que yo les pongo aquí está agrandada, pero aquí pueden ver un primer premolar superior de su cara vestibular, palatina, mesial, distal y la cara oclusal. La nueva cara que presenta este diente. Aquí pueden ver un diente birradicular, como les comenté anteriormente, porque la mayor estadística de porcentaje de casos nos muestra un diente birradicular, pero también puede ser uniradicular. Aquí tienen otra imagen de un diente natural. La verdad es que es importante que ustedes se vayan acostumbrando a observar los dientes desde el punto de vista natural, desde el punto de vista real, porque ni siquiera el modelado anatómico que nosotros hacemos, nosotros lo consideramos un diente anatómico. Los dientes, para que nosotros los consideremos anatómicos, tendríamos que verlo desde el punto de vista real. Y el día de mañana ustedes van a trabajar sobre un diente en forma natural y normal. Este es un primer premolar superior izquierdo, pero la imagen que no me va a servir a mí para poder describirles a este diente es la imagen del texto de Figu, en donde vemos un primer premolar superior izquierdo, visto por su cara vestibular, palatina, mesial, distal y oclusal. Como la cara que presenta mayor cantidad de elementos anatómicos es la cara oclusal, yo voy a empezar la descripción de este diente por esta cara, por la cara oclusal. La cara oclusal, les adelanto, es una cara oclusal simple, porque los premolares de hecho presentan pocos elementos anatómicos en la cara oclusal. Se considera una cara oclusal simple porque presenta solamente dos cúspides, como vamos a ver. Cuando nosotros estemos en presencia de más cúspides, 3, 4, 5, ya estamos hablando de una cara oclusal compleja. Son los molares los que tienen caras oclusales complejas. El primer premolar superior es un diente que tiene una cara oclusal simple. La cara oclusal de este diente, esta es la imagen del texto de Figum, un primer premolar superior izquierdo. Este es un diente real, este es un primer premolar superior derecho. Y la imagen que yo suelo traer a colación, porque esto es lo que a ustedes les sirve para poder hacer el corte anatómico del diente. Nosotros solemos hacer un dibujo aproximadamente anatómico para que puedan entender un poquitito los elementos que hay en esta cara oclusal. Bueno, la cara oclusal del primer premolar superior presenta una forma pentagonal. 1, 2, 3, 4, 5. Una forma que ya es conocida por nosotros, la forma pentagonal, porque las caras libres del canino superior, por ejemplo, tenían esa forma pentagonal. Recuerden que un pentágono es una figura geométrica de 5 lados. Y aquí están los 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene una forma pentagonal, y atiendan bien, con predominio del diámetro buco-palatino. Tiene una forma pentagonal en donde predomina el diámetro buco-palatino.
palatino. ¿Por qué les digo que atiendan? Porque esta es una característica de los premolares superiores, el predominio del diámetro bucopalatino en la cara oclusal. Los límites de este contorno oclusal o de esta cara oclusal son, este es el límite bucal, este es el límite mesial, este es el límite distal y este es el límite palatino. Bueno, vamos a describir un poquitito los límites. A partir de ahora yo ya no les voy a dejar mucho escrito acá. Quiero que atiendan las videoclases y prefiero que me escuchen antes que estén leyendo y no entiendan. En todo caso voy a tratar de ser lo más didáctico posible para que me puedan entender. El límite bucal, este límite bucal, es un límite convexo y trilobulado. ¿Por qué? Porque se observan las ondulaciones de los 3 lóbulos. Recuerden que los lóbulos no están en la cara oclusal. Los lóbulos están en la cara bucal, pero aquí de arriba yo veo las ondulaciones de los lóbulos. La verdad es que los veo aquí. Aquí está esta ondulación de un lóbulo, otro lóbulo y otro lóbulo. Aquí también se puede ver un poquitito, un lóbulo, otro lóbulo y otro lóbulo. Es convexo y trilobulado porque se observan las ondulaciones de los 3 lóbulos. Se debería observar la convexidad de Mühlreuter, que se describe en la cara vestibular, pero se observa desde oclusal. Y de paso, les comento que todos los dientes presentan convexidad de Mühlreuter. No por el hecho de haber estudiado incisivos y caninos, ustedes tienen que poner que solamente incisivos y caninos tienen convexidad de Mühlreuter. Todos los dientes presentan esa convexidad de Mühlreuter. Voy a sacar a colación preguntas que salieron en el examen para que de paso vayan corrigiendo algunos conceptos. Entonces, el límite bucal es trilobulado, convexo, y se puede observar la convexidad de Mühlreuter. Los límites proximales, mesial y distal, convergen marcadamente hacia palatino. El que hizo el corte primario de este premolar superior se va a dar cuenta que nosotros tomamos una medida para la cara bucal y otra medida más estrecha para la cara palatina. Y cuando trazamos desde oclusal, vamos a ver que las líneas se juntan, porque justamente este diente presenta las caras proximales bastante convergentes hacia palatino. Los límites proximales mesial y distal convergen hacia palatino. El límite mesial es ligeramente convexo, casi recto, y el límite el límite distal no solamente es más convexo, sino que es más convergente o más oblicuo que el mesial. Quiere decir que las dos caras proximales, mesial y distal, no convergen de la misma manera. El límite mesial converge, pero el límite distal converge más. Aquí se puede ver que este lado entra más que este. Aquí se puede ver que este lado entra más que este. Y este, que es un diente derecho, este es mesial y este es distal, se van a dar cuenta que el límite distal es más oblicuo que el mesial. El límite palatino es convexo mesiodistalmente. Es un solo lóbulo, aquí, así que solamente vemos aquí, hay un solo lóbulo en palatino, solamente, por eso vemos que esta convexidad es ininterrumpida, no como la convexidad de bucal que presenta las ondulaciones de los 3 lóbulos. El límite palatino es convexo mesiodistalmente y más estrecho que el bucal. El bucal es más ancho, el palatino es más estrecho porque las caras proximales convergen hacia palatino, estrechando el diámetro mesiodistal de la cara palatina. Este límite palatino, el lóbulo palatino, y posteriormente cuando estudiemos la cara oclusal, la cúspide palatina, tiene una característica: no está en el centro, está torcida, está volcada, está orientada hacia mesial. El primer premolar superior tiene un efecto de torsión de la cara palatina porque la cúspide palatina, en este caso el lóbulo palatino, se tuerce hacia mesial, se orienta hacia mesial. ¿Por qué ocurre eso? Y es muy simple, porque la convergencia del lado mesial y del lado distal no es igual. El lado distal, al entrar más, al converger más, hace que este lóbulo se incline o se tuerza hacia mesial. El lóbulo palatino se tuerce o se vuelca hacia el lado mesial. Aquí no se ve tanto, les voy a mostrar una imagen donde se ve muy bien esto.
Aquí está. Fíjense cómo este es el lóbulo palatino y fíjense cómo se tuerce. La verdad que este es el lóbulo, pero esta es la cúspide. Normalmente se dice que la cúspide palatina se tuerce hacia mesial. ¿Por qué se tuerce hacia mesial? Una vez más, porque el lado distal es más convergente que el lado mesial. El lado distal converge más que el mesial y la cúspide palatina se tuerce hacia mesial. Esa es la característica del efecto de torsión que tiene el contorno oclusal del primer premolar superior. Entonces, estos son los límites de esta cara oclusal. Bucal trilobulado, convexo. Proximales convergentes. Mesial más recto, ligeramente convexo. Distal más convexo y más oblicuo, más convergente. Al converger más el lado distal que el mesial, el lóbulo palatino, que es el límite palatino, que es convexo en sentido mesiodistal, está torcido hacia mesial. Recuerden bien esa característica del efecto de torsión que tiene la cara palatina la cara oclusal del primer premolar superior. Bueno, estos son los límites de esta cara oclusal. En la superficie encontramos varios elementos anatómicos. Primero yo les voy a describir cómo son los elementos anatómicos y después los vamos a citar. Pero ustedes tienen que saber cómo son esos elementos anatómicos. En la cara oclusal encontramos un surco principal. Un surco principal que tiene una característica. No está en el centro, está ubicado más cerca de la cara palatina. Fíjense que este surco principal se ubica más cerca de la cara palatina. Este surco principal se orienta en sentido mesiodistal, va de mesial hacia distal. Es el surco que va a separar a las dos cúspides que vamos a ver en este diente. El surco principal del primer premolar superior en su cara oclusal se orienta desde una fosita secundaria a la otra fosita secundaria. Se orienta desde la fosita secundaria mesial a la fosita secundaria distal. Y ahí termina el surco, termina en cada una de las fositas. Al llegar a esas fositas, a la fosita secundaria mesial y a la fosita secundaria distal, este surco principal se divide en dos surcos secundarios. Este es un surco secundario, este es otro surco secundario por mesial. Y otros dos por distal. Este es un surco secundario y este es otro surco secundario. Son 4 surcos secundarios en total. Y son secundarios ¿por qué? Porque nacen de una fosita secundaria. La fosita secundaria mesial, la fosita secundaria distal. Estos surcos secundarios se dirigen hacia los ángulos de la cara oclusal, 2 hacia mesial, 2 hacia distal, describiendo o delimitando estos dos espacios triangulares. Este es un espacio triangular, este es otro espacio triangular, en donde ahora se ubican los dos rebordes marginales, el reborde marginal mesial y el reborde marginal distal. Los rebordes marginales, a partir de ahora, en los premolares y en los molares, ya tienen otra forma, tienen una forma triangular, son de forma triangular. Y los rebordes marginales siempre van a ser 2 en todos los dientes. Un diente no puede tener un solo reborde marginal, siempre tienen 2 rebordes marginales, solamente que en los dientes posteriores los rebordes marginales se encuentran o se ubican en la cara oclusal. Había una pregunta en el examen que decía, ¿dónde se ubican los rebordes marginales? En los dientes anteriores, en la cara palatino-lingual, y en los dientes posteriores, en la cara oclusal. Los rebordes marginales, mesial y distal, tienen forma triangular y prácticamente son iguales. El surco principal, que se ubica más cerca de la cara palatina, separa en forma desproporcionada, porque no es igual este tamaño y este tamaño, el lugar en donde están ubicadas las dos cúspides, la cúspide bucal y la cúspide palatina. El surco principal separa en forma desproporcionada a las dos cúspides, la cúspide bucal y la cúspide palatina. Estas dos cúspides, se llama cúspide bucal y se llama cúspide palatina, tienen formas distintas, están formadas de una manera diferente. La cúspide bucal es una cúspide que está formada por 2 facetas armadas unidas por una arista armada.
La cúspide bucal está formada por dos facetas armadas unidas por una arista armada. Para que ustedes entiendan un poquitito qué quiere decir esto, imagínense ahora mismo un techo, el techo de una casa con caída a dos aguas. Bueno, así es esta cúspide. Esta es una faceta, sería una de las laderas del techo, y esta es la otra faceta, la caída del otro techo. La parte alta del techo vendría a ser el caballete, ¿sí? Este sería la arista armada. Bueno, así está formada la cúspide bucal. Diamond dice que está formada por dos planos cuadriláteros, este sería uno y este sería otro, dos planos cuadriláteros unidas por una arista. La cúspide palatina no es así. La cúspide palatina es más redondeada, no tiene aristas, no tiene facetas. La cúspide palatina está formada por una superficie convexa o lobulosa, parece un lóbulo. Por eso estamos hablando de dos cúspides que tienen formas diferentes. La cúspide bucal formada por dos facetas armadas unidas por una arista armada, y la cúspide palatina es redondeada o convexa. Las dos cúspides son de tamaño diferente, en los tres sentidos del espacio. Y cuando hablo de los tres sentidos del espacio, hablo de las dimensiones, porque también hubo una pregunta en el examen que decía señalar las dimensiones. Recuerden que cuando ustedes escuchan hablar de dimensiones, acuérdense que son las tres dimensiones del espacio. Y todo objeto en el espacio ocupa tres dimensiones. En los tres sentidos del espacio, en las tres dimensiones, la cúspide bucal es mayor que la cúspide palatina. Es mayor en sentido mesiodistal, es mayor en sentido bucopalatina y también es mayor en sentido cérvico-oclusal. El libro no dice por qué, pero yo les voy a explicar porque hay una sencilla razón. Siempre hay un porqué en anatomía dentaria. ¿Por qué la cúspide bucal es más ancha que la cúspide palatina? Porque las caras proximales se estrechan al dirigirse hacia palatino. Por eso ustedes miden el ancho de la cúspide bucal y el ancho de la cúspide palatina y van a encontrar que la cúspide bucal es más ancha que la palatina. ¿Por qué la cúspide bucal es más voluminosa que la palatina? Porque el elemento anatómico que separa a las cúspides es el surco principal. Este surco no está en el centro. Este surco se ubica más cerca de la cara palatina. Por eso la cúspide bucal es más voluminosa que la cúspide palatina. ¿Y por qué la cúspide bucal es más larga, de mayor longitud que la cúspide palatina? Bueno, y es muy simple. Aquí está. Y aquí se puede ver la diferencia de altura cúspide. ¿Qué era la cúspide palatina en el canino superior? Era el cingulum que apenas llegaba al tercio, ocupaba el tercio cervical. Pero ¿qué pasó con el cingulum? Creció y llegó hasta oclusal. Llegó hasta oclusal porque se desarrolló, ¿verdad? Pero todavía no alcanzó el tamaño de la cúspide bucal. En el siguiente diente que vamos a ver, que es el segundo premolar superior, se van a dar cuenta que ahí sí la cúspide palatina alcanza la altura de la cúspide bucal. Es el cingulum que creció y se coronó por una cúspide, pero todavía no alcanzó el tamaño de la cúspide bucal. Bueno, por eso en los tres sentidos del espacio, la cúspide bucal es mayor que la cúspide palatina. Entonces, ¿cuáles son los elementos anatómicos de esta cara oclusal simple? No son muchos, ¿eh? Son dos cúspides, la cúspide bucal y la cúspide palatina. Le pueden llamar también cúspide vestibular. Cúspide vestibular, cúspide palatina. En los premolares siempre hay dos cúspides. Por eso es que en muchos países a los premolares se les dice dientes bicúspides, porque son dos las cúspides que hay en la cara oclusal. El elemento anatómico que separa las cúspides es el surco principal, mal llamado surco central, porque no está en el centro, está ubicado más hacia palatino. El surco termina a cada lado de la cara oclusal en dos fositas secundarias, la fosita secundaria mesial, la fosita secundaria distal. Ahí se divide en los dos surcos secundarios hacia cada lado, 4 en total, dos surcos secundarios hacia mesial, dos surcos secundarios hacia distal. Figún dice que el surco principal junto con los surcos secundarios le dan a la cara oclusal la imagen de una letra H, porque realmente parece una H esta. Y tenemos que al dirigirse hacia los ángulos de la cara oclusal por mesial y por distal, estos surcos secundarios delimitan dos espacios triangulares que ocupan los dos rebordes marginales, el reborde marginal mesial y el reborde marginal distal, que a partir de ahora, uno, están en la cara oclusal y dos, son de forma triangular. Bueno, estos son los elementos anatómicos de esta cara
oclusal. Una cara oclusal simple porque tiene dos cúspides, un surco principal, dos fositas secundarias, 4 surcos secundarios y 2 rebordes marginales. Bueno, si entendimos bien esta cara bucal, podemos entender un poquito mejor el resto de las caras. Pasamos a la cara bucal. La cara bucal presenta la misma forma geométrica que la cara oclusal y de hecho la misma forma geométrica que la cara vestibular del canino, pero ya les hice la diferencia cuando ustedes vieron a los dos dientes juntos. Porque la verdad es que si ustedes ven esta cara, van a pensar, ah, mira, este es un canino, pero se dan cuenta que el canino es un diente más largo, cérvico-incisalmente, este es más corto cérvico-oclusalmente. Y si se acuerdan bien, la cara vestibular del canino tenía forma pentagonal. 1, 2, 3, 4, 5 lados. La forma de un pentágono. Los límites de esta cara vestibular son el límite cervical, el límite mesial, el límite distal y el límite oclusal, que es el que se desdobla en dos partes. El límite cervical es convexo hacia apical. Los dos límites proximales, mesial y distal, convergen hacia cervical. El límite mesial es ligeramente convexo, casi recto, y el distal es más convexo, más corto y más oblicuo. El límite oclusal está formado por los dos brazos o vertientes de la cúspide bucal, porque aquí están los brazos de la cúspide bucal, el brazo mesial y el brazo distal, que tienden a ser de igual longitud, o a veces el brazo mesial es un poquito más largo que el distal. Nosotros en el modelado vamos a hacer los brazos iguales, para no complicarnos la existencia. Bueno, estos son los límites de la cara bucal. La cara bucal, ¿cómo es? Es convexa. Es convexa tanto en sentido cérvico-oclusal como en sentido mesio-distal. En esta cara oclusal, ¿qué elementos anatómicos encontramos? Como les dije anteriormente, la convexidad de Mullrayter. Recuerden que la convexidad de Mullrayter está en todos los dientes, en la cara vestibular de todos los dientes. Así que cuando les toque describir una cara vestibular de cualquier diente, tienen que describir a la convexidad de Mullrayter, que siempre va a ser más prominente hacia mesial y más baja hacia distal. Es una prominencia cervical del esmalte, más alta hacia mesial, más baja hacia distal. En el tercio medio y en el tercio oclusal encontramos a las dos líneas del desarrollo que son convergentes hacia cervical. Las líneas del desarrollo, tanto la mesial como la distal, son casi de igual longitud, por no decir que son de igual longitud. Van a ser como depresiones muy parecidas a las líneas del desarrollo del canino superior, pero separan a los tres lóbulos de una manera desigual, porque aquí el lóbulo centrobucal es el más ancho, es el más largo y también va a ser el más voluminoso. En los tres sentidos del espacio, el lóbulo centrobucal es el mayor y los otros dos lóbulos, el mesio y el distobucal, prácticamente se reparten en partes iguales. Bueno, esta es la característica descriptiva de la cara vestibular y aquí les muestro un diente real en donde pueden ver la cara vestibular del primer premolar superior con su forma pentagonal. Es solamente que este diente es derecho, este es distal, este es mesial, el límite cervical y el límite oclusal, en donde ustedes pueden ver a los dos brazos de la cúspide bucal. Le damos vuelta al diente y observamos a la cara palatina. La cara palatina presenta la misma forma que la cara bucal, pero es más pequeña. No solamente es más estrecha, sino también es más corta. La cara palatina presenta forma pentagonal, pero es más estrecha que la bucal y es más corta también que la bucal. Esta cara palatina presenta los mismos límites. Los límites son cervical, mesial, distal y el límite oclusal, que es este que está aquí, que ustedes pueden ver aquí. ¿Cómo son los límites? Bueno, el límite cervical, la línea cervical es convexa hacia apical. Los dos límites proximales, el mesial y el distal, convergen hacia cervical. Como siempre, el límite mesial es casi recto y el distal es un poquito más convexo, más oblicuo y más corto. El límite oclusal es este, que ustedes pueden ver aquí. El límite oclusal corresponde a los brazos o las vertientes de la cúspide
palatina, porque estos son los brazos de la cúspide palatina, en donde los brazos en principio son más convexos, no son tan rectos como los brazos de la cúspide bucal, porque recuerden que la cúspide palatina es más redondeada y estos brazos son más convexos. Y el brazo mesial suele ser más cortito que el distal, lo que acentúa más la imagen de que esta cúspide está torcida hacia mesial. Los brazos de la cúspide palatina son estos. Y si estos son los brazos, ¿qué es esto que se ve aquí en el fondo entonces? Bueno, son los brazos de la cúspide bucal, que como la cúspide bucal es más grande, más alta, hacen sombra allá atrás. Se observa aquí en un segundo plano a la cúspide bucal y en un primer plano a la cúspide palatina, o los brazos por lo menos de la cúspide palatina. La superficie de la cara palatina es convexa en ambos sentidos, tanto en sentido cérvico-oclusal como en sentido mesio-distal, convexa en ambos sentidos. Es una cara lisa, uniforme. Como este es un solo lóbulo, no presenta elementos anatómicos. Es una cara lisa, uniforme y sin elementos anatómicos. Aquí pueden ver la cara palatina de un primer premolar superior derecho. Esta nomás es la cara palatina. Y se puede ver un poquitito mejor. ¿Y qué es esto que está aquí en el fondo? Es la cúspide bucal, que como es más grande, se observa ya en el fondo. Y esta es la cúspide, esta es la cara palatina y estos son los brazos de la cúspide palatina. La cara palatina, por lo tanto, es más corta que la cara palatina es más corta que la cara bucal. Bueno, una vez que entendimos cómo son estas caras libres, siempre hay que establecer la ubicación del mayor diámetro. El mayor diámetro de las caras libres siempre se ubica en la misma posición, en la unión de los tercios oclusal y medio, tanto en la cara bucal, aquí, en la unión de los tercios oclusal y medio, aquí ubicamos el mayor diámetro mesiodistal, y en la cara palatina lo mismo, en la unión de los tercios oclusal y medio. Como se acaba la sesión de Zoom, por favor, vuelven a entrar rápidamente para proseguir la clase sin interrupciones. Bueno, estas son las dos caras libres del primer premolar superior, la bucal y la palatina. Ahora vamos a observar el diente desde sus caras proximales. Y empezamos, como siempre, por la cara mesial.